¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, el amor verdadero sigue escapándose de tus manos? Erich Fromm decía que el amor no es algo que simplemente encontramos. Es algo que debemos aprender a cultivar. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar tu relación con el amor y a ti mismo? 1. El sufrimiento proviene de la resistencia. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, el sufrimiento en tus relaciones no cesa? Tal vez sientes que, sin importar lo que hagas, algo siempre parece ir mal. El dolor no es algo que simplemente nos ocurre. No es un castigo divino ni una casualidad. Es el resultado directo de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. La mente humana tiende a resistir la realidad. ¿Sabes qué es lo que realmente te causa sufrimiento? No es lo que te sucede, sino cómo te resistes a lo que ocurre. Imagínate que estás en una relación que no te satisface y sientes que no importa cuánto lo intentes, el dolor persiste. El problema no es que la situación sea irreparable, sino que tu mente sigue resistiéndose a la realidad. Te resistes a aceptar lo que está sucediendo, y eso crea una lucha constante dentro de ti. Fromm decía que el sufrimiento nace de esa lucha con lo inevitable. Cuanto más te resistes, más creces esa energía negativa y perpetúas el sufrimiento. La resistencia puede tomar muchas formas. Puede ser la expectativa de que la otra persona cambie, la creencia de que si tú haces más, todo mejorará, o incluso el intento constante de modificar algo que no está en tus manos. Esta resistencia se convierte en una batalla interna. Te dices a ti mismo, esto no debería estar pasando, o no quiero que esto siga así. Pero al pensar de esta manera, lo que haces es aferrarte aún más al sufrimiento. Es como intentar forzar las piezas de un rompecabezas que no encajan. Cuanto más insistas en que todo encaje a la fuerza, más difícil será encontrar la paz. La mente humana tiende a aferrarse a expectativas, deseos y miedos. Si algo no ocurre como esperabas, la mente reacciona con frustración y resistencia, haciendo que el dolor se mantenga. La clave aquí es soltar esa lucha. No se trata de aceptar todo pasivamente, sino de reconocer que hay cosas fuera de nuestro control. Imagina por un momento que la forma en que vives tus relaciones está siendo determinada por esa constante resistencia. Cada vez que las cosas no salen como esperabas, luchas. Cada vez que alguien no cumple tus expectativas, te sientes herido. Esta constante resistencia a lo que es crea más sufrimiento del necesario. Fromm nos invita a reflexionar sobre cómo la mente crea estos patrones de resistencia y cómo estos patrones se refuerzan con el tiempo. Mientras sigas luchando contra lo que ya es, el sufrimiento no hará más que crecer. ¿Te has dado cuenta de que en muchas ocasiones el sufrimiento no viene de lo que ha pasado en sí, sino de cómo lo estás interpretando? Cuando te resistes, creas un ciclo de negatividad que te arrastra cada vez más. La mente se aferra a ideas y expectativas que la vida simplemente no puede cumplir. Lo que Fromm nos muestra es que el sufrimiento emocional se alimenta de nuestra insistencia en que las cosas sean diferentes de lo que son. Al resistirnos a lo que está sucediendo, permanecemos atrapados en ese dolor. Aceptar lo que está sucediendo no significa rendirse o resignarse a algo que te lastima. No es una llamada a la pasividad ni a soportar el abuso o la infelicidad. Aceptar lo que es simplemente significa dejar de luchar contra algo que no puedes cambiar. Es un proceso liberador, porque al soltar esa resistencia, dejas de alimentar el sufrimiento. Fromm decía que el amor y la paz solo pueden nacer cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. La resistencia no es solo mental, sino emocional, y al comprender esto, puedes empezar a sanar. Ahora imagina que, en lugar de resistirte, eligieras soltar esa lucha interna. ¿Cómo cambiaría tu bienestar emocional
Si pudieras al fin aceptar lo que está pasando, sin esa necesidad constante de controlarlo. Si dejaras de esperar que las cosas sean diferentes y aceptaras lo que está frente a ti, te liberarías de ese sufrimiento constante. No significa que debas conformarte con algo que no te hace bien, sino que liberarte de la resistencia te permite ver con claridad qué es lo que puedes cambiar y qué no. Aceptar lo que ocurre como una forma de soltar. La resistencia no elimina el dolor. El dolor es parte de la experiencia humana. Aceptarlo simplemente lo hace más manejable. Cuando dejas de luchar contra él, el sufrimiento pierde poder sobre ti. En lugar de sentirte como víctima de las circunstancias, te conviertes en alguien que observa lo que sucede con una nueva perspectiva, capaz de actuar de manera más saludable y consciente. Aceptar el dolor, más que una rendición, es un acto de empoderamiento. Desde esta perspectiva, puedes empezar a tomar decisiones más sabias sobre cómo manejar las relaciones, los conflictos y la vida misma. La aceptación radical no te convierte en una persona sumisa. Te convierte en alguien capaz de entender lo que puedes controlar y lo que debes dejar ir. Esto es, según Fromm, el primer paso hacia un amor verdadero y liberador. Aceptar la realidad tal como es te permite abrirte a nuevas posibilidades, nuevas formas de relacionarte y, sobre todo, nuevas formas de amarte a ti mismo. 2. La mente busca el control. La mente humana tiene una tendencia natural a querer controlar todo a su alrededor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántas veces intentas que las cosas se ajusten exactamente a tus expectativas? Desde las pequeñas interacciones cotidianas hasta las relaciones más profundas. Siempre estamos buscando que las circunstancias se alineen con lo que imaginamos. Pero ¿qué pasa cuando la vida no sigue las reglas que nuestra mente ha establecido? El sufrimiento es una consecuencia directa de nuestra resistencia al flujo natural de las cosas, y ese sufrimiento se intensifica cuando buscamos controlar lo que no podemos. Imagina que estás en una relación donde las expectativas no se cumplen. Te encuentras intentando cambiar la otra persona, esperando que se ajuste a lo que consideras ideal. Piensas que si pudieras controlar ciertos aspectos, todo mejoraría. Desde un simple gesto de amor hasta una conversación importante, la mente empieza a buscar maneras de hacer que todo encaje como tú lo imaginas. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas no salen como planeabas? Esa es la semilla del sufrimiento. La mente humana busca lo conocido, lo cómodo, lo predecible, y cuando se enfrenta a lo inesperado, el sufrimiento aparece. Erich Fromm decía que el amor genuino no está basado en el control ni en la posesión, sino en la libertad. Pero ¿cómo puede ser esto cuando estamos constantemente tratando de controlar nuestras emociones, expectativas y relaciones? La verdad es que la mente tiende a crear un guión, a elaborar un plan y luego se frustra cuando las circunstancias no siguen ese guión. El problema radica en el hecho de que la vida, las personas y las situaciones no pueden ser controladas de esa manera. Al tratar de ajustar la realidad a nuestras expectativas, simplemente estamos luchando contra lo inevitable. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si en lugar de luchar contra todo lo que no encaja, aceptaras la incertidumbre? Si dejaras de forzar que todo se alinee con lo que tú deseas, podrías descubrir que hay belleza en lo inesperado. Pero nuestra mente, a menudo, no quiere eso. Preferimos creer que controlamos nuestra felicidad, cuando en realidad la mayoría de las cosas que creemos controlar están fuera de nuestro alcance. Este impulso de control es lo que perpetúa el sufrimiento. Y cuando nos resistimos a aceptar que no todo puede ser manipulado, la angustia crece. La mente necesita seguridad, y a menudo esa seguridad se busca en el control. El deseo de tener la certeza de que todo irá bien, de que las personas se comportarán de la manera que esperamos, es lo que nos lleva a esta lucha constante.
Pero si te permites vivir sin esa necesidad constante de controlar, experimentarás un alivio. Imagina que puedes aceptar las sorpresas de la vida, incluso cuando no todo esté bajo tu control. Esto no significa que seas pasivo, ni que dejes de tomar decisiones importantes, pero significa que dejas de forzar que todo se ajuste a tu visión. Aceptar la incertidumbre no es fácil, pero es liberador. La vida está llena de momentos inesperados y situaciones impredecibles. Si tratamos de controlar todo, nunca podremos experimentar la verdadera libertad. En vez de pelear contra el caos, podemos aprender a bailar con él. El sufrimiento se intensifica cuando nos resistimos a este flujo natural de la vida. Fromm nos invita a soltar el control, a reconocer que la verdadera paz no se encuentra en forzar un resultado, sino en permitirnos vivir con la aceptación de lo que es. Imagina por un momento que dejaras de luchar contra todo lo que te duele. En lugar de intentar forzar que todo esté en su lugar, aceptaras las cosas tal como vienen. Aceptar que no puedes controlar todo no significa que no puedas hacer nada. Significa que reconoces lo que está fuera de tu alcance y, en lugar de gastar energía en cambiarlo, decides invertir esa energía en lo que sí puedes controlar. Tus reacciones y tu actitud ante lo que ocurre. Es un cambio radical en la forma en que te relacionas con el mundo. Cuando dejas de luchar, cuando dejas de intentar controlar a las personas, las situaciones y el futuro, te abres a una experiencia más auténtica. En lugar de estar atrapado en la ansiedad de lo que podría salir mal, te encuentras viviendo en el presente, enfrentando lo que es sin juicio ni resistencia. El control, en realidad, es una ilusión que solo nos limita y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración. Fromm, con su enfoque sobre el amor y la libertad, nos invita a ver que el verdadero poder no está en controlar, sino en permitir que las cosas sucedan sin resistencia. 3. La aceptación radical como solución. Ahora que hemos hablado de la resistencia al control, ¿cómo podemos empezar a liberarnos de este ciclo? La clave está en una práctica radical, la aceptación. Pero no se trata de una aceptación pasiva o resignada, sino una aceptación activa y consciente de lo que es, tal y como es. Es una aceptación que no significa conformarse con lo que no nos gusta, sino simplemente dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar. Es aquí donde encontramos la diferencia crucial. La aceptación radical no elimina el dolor, pero sí cambia la forma en que lo experimentamos y nos relacionamos con él. Imagina que estás pasando por una situación dolorosa, algo que te genera angustia o tristeza. La primera reacción de la mente es resistirse a ese dolor. Queremos que desaparezca, que todo vuelva a la normalidad. Pero esa resistencia solo alimenta el sufrimiento. Fromm, en su enfoque sobre el amor y la vida, habla de cómo debemos aprender a estar con lo que es, sin tratar de huir de las emociones incómodas. Si luchamos contra lo que nos duele, solo perpetuamos el ciclo de sufrimiento. En cambio, al permitirnos sentir ese dolor sin resistencia, empezamos a transformar nuestra relación con él. Aceptar lo que ha sucedido no significa rendirse ante el dolor, ni tampoco justificar lo que nos duele. Se trata de tomar una postura de conciencia y de apertura. Aceptar no es resignarse, es simplemente soltar la necesidad de controlarlo todo. Es un acto de valentía, ya que implica enfrentar nuestra vulnerabilidad. No podemos cambiar el pasado, ni controlar el futuro, pero sí podemos decidir cómo nos relacionamos con el presente. Cuando dejamos de resistir, nos damos permiso para sanar y para encontrar una manera de manejar lo que sentimos. Ahora, imagina que dejas de resistirte a tu dolor. Tal vez has experimentado una ruptura o una pérdida significativa en tu vida. Tu mente te dice que luches contra lo que sientes, que lo evites, que te distraigas. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de luchar, simplemente aceptaras lo que estás viviendo? No lo rechazarías, no lo negarías,
pero tampoco te aferrarías a él. Simplemente lo dejarías estar. Este acto de aceptación no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero lo haría más manejable. Al soltar la resistencia, el dolor tiene menos poder sobre ti. Fromm nos invita a pensar en cómo la aceptación activa nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario. El sufrimiento es parte de la vida humana. Es algo que todos experimentamos en algún momento. La diferencia radica en cómo lo manejamos. Aquellos que aceptan el dolor como parte de su experiencia de vida tienden a crecer y evolucionar, mientras que aquellos que se resisten siguen atrapados en un ciclo interminable de frustración y sufrimiento. Este concepto puede sonar difícil de aplicar en momentos de profundo dolor. Sin embargo, imagina que te encuentras en una situación emocionalmente difícil. Te sientes atrapado, agotado por la lucha constante contra lo que está sucediendo. Lo primero que puedes hacer es reconocer que la resistencia solo aumenta el sufrimiento. Aceptar lo que está sucediendo no es una rendición, es una invitación a liberarte de la carga emocional de la lucha constante. En lugar de ver el dolor como un enemigo a vencer, lo ves como algo que forma parte de tu experiencia humana, algo que te está enseñando algo valioso. Aceptar radicalmente no significa que debes amar lo que te duele, sino que dejas de luchar contra ello. Imagina la liberación que sentirías al no estar atrapado en la necesidad constante de cambiar las cosas, de controlar el futuro, de corregir el pasado. Esa es la verdadera libertad y es el primer paso hacia una vida más plena y tranquila. La aceptación activa de lo que es, sin juicio ni resistencia, te permite vivir con una mayor paz interna. No es fácil, pero es profundamente transformador. En la práctica, esto implica ser amable contigo mismo cuando enfrentas dificultades. En lugar de exigirte que superes rápidamente el dolor o que evites las emociones difíciles, te permites sentirlas y experimentarlas plenamente. Solo cuando aceptamos lo que sentimos, podemos empezar a liberarnos de la carga emocional de la resistencia. Y a medida que haces esto, comienzas a ver que el dolor se disuelve con el tiempo, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no lo alimentas con tu resistencia. Aceptar lo que sucede no significa conformarse, significa tomar una decisión consciente de no luchar contra la realidad. Al hacer esto, el dolor pierde su poder para dominarnos y empezamos a transformar nuestra experiencia emocional. De alguna manera, es como dejar que el agua fluya libremente, sin intentar controlarla ni bloquearla. La aceptación radical es un proceso, pero uno que tiene el poder de cambiar profundamente nuestra relación con el sufrimiento y con nosotros mismos. 4. El sufrimiento es una experiencia humana común. Uno de los aspectos más poderosos de la aceptación es reconocer que el sufrimiento no es algo único de una persona. Todos, en algún momento, pasamos por dolor, tristeza o pérdida. Sin embargo, muchas veces nos sentimos como si estuviéramos solos en nuestra experiencia de sufrimiento. Nos aíslan nuestras emociones, nos dicen que nadie puede entender lo que siento. Pero la verdad es que el dolor es parte de la condición humana. Es universal y no te hace débil ni inferior. Imagina por un momento que estás atravesando un momento de dolor profundo, tal vez por una relación que terminó, o por una decepción en algún otro aspecto de tu vida. En esos momentos, es fácil caer en la trampa del ego que te dice que eres el único que está sufriendo, que eres el único que ha experimentado esta pérdida o frustración. Pero ¿y si te dieras cuenta de que el dolor que sientes es una experiencia humana compartida? Todos, en algún momento de nuestras vidas, atravesamos el sufrimiento. Puede ser por diferentes razones, de distintas maneras, pero todos sabemos lo que es sentir que el mundo se te cae encima. Erich Fromm nos enseña que una de las mayores fuentes de sufrimiento es la sensación de separación. Nos creemos aislados, en nuestra experiencia, desconectados de los demás. Esta desconexión genera una mayor angustia,
ya que nos sentimos como si estuviéramos completamente solos en nuestro dolor. Sin embargo, cuando reconocemos que el sufrimiento es parte de lo que significa ser humano, comenzamos a romper esa barrera de soledad que nos impide conectar con los demás. Aceptar que el sufrimiento es común no es una invitación a restarle importancia a tu dolor, sino a reconocer que no estás solo. La humanidad está llena de personas que, aunque sus historias y circunstancias sean diferentes, comparten la experiencia del dolor. La diferencia radica en cómo cada uno maneja ese sufrimiento. Aquellos que son capaces de aceptarlo y aprender de él, de alguna manera, se fortalecen, crecen y encuentran un camino hacia la sanación. Pero aquellos que se resisten al dolor y se aíslan en su sufrimiento, se quedan atrapados en un ciclo interminable de angustia. Este entendimiento cambia por completo nuestra perspectiva. Imagina que estás rodeado de personas que también enfrentan dolor, que también han sido lastimadas. Lo que sucede cuando compartimos esta experiencia es que nos damos cuenta de que el sufrimiento no nos define, no nos hace menos. De hecho, al comprender que todos enfrentamos obstáculos y momentos difíciles, comenzamos a ver a los demás con más empatía y compasión. Esta empatía nos conecta, y es a través de esta conexión humana donde encontramos consuelo y fuerza. Cuando Fromm habla del amor, no solo se refiere al amor en términos románticos, sino también al amor como una actitud hacia la vida y hacia los demás. El amor se encuentra en la compasión, en la comprensión mutua y en la capacidad de ver a los otros como seres humanos con sus propias luchas y sufrimientos. Al aceptar que todos estamos conectados por esta experiencia compartida, no solo suavizamos nuestro propio sufrimiento, sino que también fortalecemos nuestras relaciones con los demás. Imagina a alguien que está atravesando una pérdida. Puede que no tengas las palabras adecuadas para consolarlo, pero si eres capaz de mostrar empatía, de reconocer que también has sufrido en tu vida, que también entiendes lo que significa el dolor, ese acto de reconocimiento crea un puente entre ambos. La conexión humana es uno de los aspectos más poderosos de la curación. Al entender que el sufrimiento es común, no solo nos damos permiso para sanar, sino que también ofrecemos un espacio para que los demás sanen. Es importante que, al aceptar esta realidad, dejemos de lado la falsa creencia de que el sufrimiento es algo que debemos enfrentar solos. La soledad en el sufrimiento puede ser más dolorosa que el sufrimiento mismo, pero si logramos entender que no estamos solos en nuestra experiencia, comenzamos a ver el dolor como una parte de la vida que, aunque difícil, no es algo que define nuestro ser ni nos aísla de los demás. Más bien, nos conecta. Fromm nos invita a abrazar la idea de que el sufrimiento, aunque doloroso, es una experiencia humana que nos une a los demás. No es algo que debamos temer ni evitar, sino algo que podemos enfrentar con mayor coraje y resiliencia cuando entendemos que todos, en algún momento, nos enfrentamos a él. Al aceptar esto, el sufrimiento deja de ser una carga solitaria y se convierte en una oportunidad para conectarnos más profundamente con los demás. 5. El papel del inconsciente en el sufrimiento. El sufrimiento no siempre es una cuestión consciente. Muchas veces, lo que nos duele no es solo lo que nos sucede en el presente, sino los patrones emocionales que arrastramos del pasado. Estos patrones están profundamente arraigados en nuestro inconsciente y, sin darnos cuenta, influyen en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones de la vida. Es como si lleváramos un equipaje emocional que a veces ni siquiera sabemos que existe, pero que pesa sobre nuestras vidas y contribuye a nuestro sufrimiento. Imagina que, después de una relación dolorosa, sigues buscando el mismo tipo de vínculo, aunque te haya causado sufrimiento en el pasado. Cada vez que te encuentras en una situación similar, una parte de ti siente que la historia se repite, que estás atrapado en un ciclo que no puedes romper. ¿Por qué sucede esto? La respuesta se encuentra en el inconsciente,
Erich Fromm explica que el inconsciente es el depósito donde almacenamos nuestras experiencias pasadas, especialmente las emociones no procesadas. Esto incluye miedos, heridas y recuerdos de momentos difíciles que no hemos tenido la oportunidad de sanar completamente. Aunque no somos conscientes de ello, este baúl emocional condiciona nuestra forma de vivir, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Este concepto tiene una gran implicación. Si no somos conscientes de esos patrones que están influyendo en nuestra vida, es como si estuviéramos en piloto automático, reaccionando de manera automática a lo que la vida nos presenta, sin poder salir de ese ciclo. Este piloto automático nos mantiene atados a la repetición de situaciones dolorosas, lo que nos lleva a vivir nuevamente las mismas experiencias que nos lastimaron en el pasado. Pero la buena noticia es que, aunque el inconsciente juega un papel clave en nuestro sufrimiento, también podemos tomar el control. La clave está en hacer consciente lo que antes estaba oculto. Al comenzar a tomar conciencia de los patrones que arrastramos, podemos empezar a liberarnos de ellos. Y aunque esto no eliminará el dolor de inmediato, nos permite verlo con otros ojos y tomar decisiones más saludables y conscientes en el futuro. Imagínate que, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que repetiste ciertas conductas en tu vida amorosa, como elegir siempre parejas que no te valoraban o que te hacían sentir inseguro. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué esto ocurre? A veces, el inconsciente busca lo que le resulta familiar, incluso si esa familiaridad no es saludable. Si, por ejemplo, creciste en un ambiente donde el amor se mezclaba con la incertidumbre o el rechazo, es posible que inconscientemente busques repetir ese patrón en el futuro, incluso si a nivel consciente sabes que no es lo mejor para ti. El primer paso para romper estos patrones es reconocerlos. Esto puede requerir una reflexión profunda y, en ocasiones, el acompañamiento de un terapeuta o guía que nos ayude a explorar esos rincones oscuros de nuestra psique. Al hacerlo, comenzamos a ganar poder sobre ellos. Una vez que somos conscientes de las conexiones entre nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones actuales, tenemos la oportunidad de cambiar. Ya no estamos condenados a vivir bajo el peso de esos patrones. Fromm nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias más profundas y a identificar los traumas no resueltos que aún afectan nuestra vida diaria. Al hacerlo, podemos empezar a ver nuestras relaciones y experiencias con una nueva claridad. Ya no somos víctimas de nuestros patrones inconscientes. Podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino emocional. Este proceso no es fácil. Se necesita tiempo, paciencia y valentía para enfrentar las sombras del inconsciente. Sin embargo, es liberador. Cuando tomamos el control de nuestras emociones y patrones, comenzamos a vivir de manera más auténtica y menos dictados por el miedo o el dolor del pasado. De hecho, ese es uno de los mayores regalos del crecimiento personal. La capacidad de mirar hacia atrás sin miedo y comprender cómo hemos llegado hasta aquí, con la libertad de elegir de nuevo. Imagina cómo sería tu vida si pudieras romper con esos patrones inconscientes que te han mantenido atrapado. Imagina tomar decisiones basadas en el presente, libres del peso de lo que te pasó antes. Esto es posible, pero requiere un trabajo consciente y comprometido contigo mismo. El primer paso para sanar y liberarte del sufrimiento del inconsciente es aceptar que estos patrones existen, que todos llevamos un equipaje emocional que puede ser sanado. La liberación está en el momento en que decidimos ser conscientes de ellos y cambiar nuestra manera de actuar y reaccionar. 6. El ego perpetúa el sufrimiento. El ego, esa parte de nuestra psique que constantemente busca validación y control, es uno de los principales responsables de mantener el sufrimiento. En el pensamiento de Erich Fromm, el ego no es nuestra verdadera esencia. Es una construcción de la mente que, al intentar protegernos, en realidad nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor y conflicto.
Es el ego el que nos dice que debemos tener siempre la razón, que no debemos mostrar vulnerabilidad, que necesitamos ser reconocidos por los demás para sentirnos completos. Este proceso de identificación con el ego crea una separación entre nuestro ser auténtico y la imagen que proyectamos al mundo. Esta desconexión interna es la que origina gran parte de nuestro sufrimiento. Imagina por un momento que siempre sientes la necesidad de tener la última palabra en una discusión, de no ceder ante los demás, porque el ego te dice que hacerlo es sinónimo de debilidad. Este impulso de defender nuestra superficie, nuestra imagen externa, es lo que nos aleja de una vida más tranquila y plena. El ego se alimenta de nuestras heridas, de nuestras emociones no resueltas, y se fortalece cada vez que nos identificamos con ellas. Cada vez que nos sentimos víctimas de una situación, o que creemos que tenemos derecho a estar enojados o heridos, estamos alimentando al ego. Este ciclo, que se repite una y otra vez, crea una especie de bucle de sufrimiento que nunca parece terminar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando dejamos que el ego controle nuestra vida? De acuerdo con Fromm, el ego nos mantiene atrapados en una relación de dependencia con los demás y con las circunstancias. Esto ocurre porque, al identificarnos con la imagen que tenemos de nosotros mismos, comenzamos a pensar que necesitamos que los demás validen esa imagen para sentirnos bien. Por ejemplo, si crees que tu valor depende de tener una relación amorosa exitosa, el ego te lleva a buscar constantemente esa validación externa, incluso si lo que recibes no es un amor saludable. El sufrimiento, en este caso, es el resultado de una desconexión entre lo que realmente necesitamos para ser felices y lo que el ego nos hace creer que necesitamos. El ego también juega un papel crucial en nuestras relaciones. En una relación de pareja, por ejemplo, el ego puede hacer que uno o ambos miembros se enfoquen más en ganar una discusión o demostrar que tienen razón, en lugar de buscar una resolución que beneficie a ambos. Este patrón puede generar conflictos innecesarios, incluso cuando el verdadero deseo de ambos es sentirse amados y comprendidos. Al aferrarnos a la necesidad de tener razón, creamos una división que mantiene el sufrimiento en lugar de fomentar la comprensión mutua. Pero, aquí está la clave: el ego no es quien somos realmente. Fromm afirma que nuestra esencia más profunda está más allá del ego. Para liberarnos del sufrimiento que el ego perpetúa, debemos aprender a reconocerlo como una construcción mental, no como nuestra identidad. Esta es una de las formas más efectivas de romper el ciclo de dolor. Dejar de identificarnos con el ego y empezar a conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. Imagina que un día decides soltar la necesidad de tener siempre la razón, o de ser perfecto ante los demás. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejas de lado esa máscara que el ego te ha hecho creer que necesitas? Si dejas de alimentar el sufrimiento al aceptar que no necesitas la validación externa para sentirte completo, puedes experimentar una paz profunda, una paz que no depende de nada ni de nadie. El primer paso es tomar conciencia de cómo el ego se manifiesta en tu vida. Observa cómo reaccionas ante las críticas, cómo manejas los conflictos o incluso cómo te relacionas contigo mismo. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi verdadero ser o estoy dejando que el ego me controle? Al ser conscientes de esta dinámica, podemos comenzar a liberarnos de ella. Es un proceso desafiante, porque el ego está profundamente arraigado en nuestra psique, pero la libertad que se experimenta cuando dejamos ir esas viejas estructuras es transformadora. En lugar de vivir a merced de los caprichos del ego, podemos vivir desde una mayor autenticidad y aceptación. Cuando el ego pierde poder sobre nosotros, el sufrimiento que antes sentíamos se desvanece, dejando espacio para la paz interior. 7. ¿Cómo desmantelar al ego? Desmantelar al ego no significa erradicarlo por completo, sino aprender a reconocerlo y no dejar que sea el guía de nuestras vidas. Es un proceso de desapego,
de observar sin identificarnos con las emociones y pensamientos que el ego nos susurra constantemente. Desde la perspectiva de Erich Fromm, la liberación del ego es esencial para alcanzar una vida plena, una vida en la que no estemos atados a las expectativas externas ni a una imagen distorsionada de nosotros mismos. El primer paso para desmantelar al ego es la autoconciencia. Esto significa estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y reacciones, sin juzgar. En vez de dejar que nuestras respuestas automáticas nos controlen, podemos observarlas desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, ¿alguna vez te has dado cuenta de cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo? El ego puede hacer que respondas defensivamente, como si tu valía estuviera en juego. Al ser conscientes de estos patrones, podemos empezar a tomar distancia de ellos. Este proceso requiere práctica constante, ya que el ego tiende a aferrarse a cualquier oportunidad de reafirmar su existencia. Imagina que estás en una conversación y alguien te critica. Si tu primera reacción es sentirte herido o atacado, es el ego quien está en control. Pero si puedes tomar un momento para respirar, observar la crítica sin tomarla personalmente, habrás dado un paso hacia la liberación del ego. Es en esos momentos de pausa donde podemos decidir no identificarnos con el dolor, sino verlo como una oportunidad de crecimiento. Otro paso clave en desmantelar al ego es aprender a soltar el control. La mente del ego quiere controlar cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestras circunstancias. La necesidad de tener control absoluto es una de las causas más profundas de nuestro sufrimiento. Sin embargo, la vida está llena de incertidumbre. Cuando nos aferramos al control, lo que en realidad estamos haciendo es resistirnos a lo que la vida nos presenta. Aprender a soltar no significa ser pasivos, sino aceptar que no todo está en nuestras manos. Cuando comenzamos a aceptar la imprevisibilidad de la vida, el ego pierde su poder sobre nosotros. El autocuidado consciente también juega un papel importante. El ego se alimenta de la autoexigencia y la necesidad de aprobación externa. Sin embargo, al practicar el autocuidado desde una perspectiva de amor propio genuino, no de egoísmo o narcisismo, podemos empezar a cultivar una relación más sana con nosotros mismos. El verdadero autocuidado no es un acto de validación externa, sino un acto de aceptación y cariño hacia nuestra propia esencia. Es aprender a cuidarnos sin esperar recompensas externas, sin la necesidad de que los demás reconozcan nuestros esfuerzos. Desmantelar al ego también implica aprender a perdonar. El ego se nutre de los resentimientos, de las heridas no sanadas. Cuando nos aferramos al dolor, mantenemos vivo el sufrimiento y, por ende, alimentamos el ego. El perdón no significa olvidar o justificar el daño que se nos hizo, sino liberarnos del peso emocional que nos impide avanzar. El perdón es una forma de soltar el control que el ego tiene sobre nuestro bienestar. Es una liberación de la energía que hemos estado invirtiendo en mantener las heridas abiertas. A medida que el ego pierde poder, experimentamos una nueva conexión con nuestro ser auténtico. Este proceso no es inmediato y no es fácil, pero cada pequeño paso hacia la conciencia nos acerca más a una vida sin las cadenas del ego. Desde una perspectiva de amor propio y aceptación, comenzamos a ver la vida de manera diferente, sin las distorsiones que el ego impone sobre nosotros. Imagina cómo sería tu vida si no te identificas con las voces internas que te dicen que no eres suficiente, que siempre tienes que tener razón, que debes tener el control. ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu forma de ver el mundo, tu paz interior? Desmantelar el ego no solo nos libera del sufrimiento, sino que nos permite vivir de manera más auténtica, más conectados con nuestro ser interior y más abiertos a la paz
y el amor genuinos. Es un viaje desafiante, pero es el camino hacia la verdadera libertad. Al dejar de alimentar al ego, comenzamos a vivir más plenamente, sin las limitaciones que antes nos mantenían atrapados en un ciclo de dolor y resistencia. 8. Dejar de resistirse al dolor. El dolor es una experiencia humana inevitable, pero lo que realmente prolonga y profundiza ese sufrimiento es nuestra resistencia a él. Erich Fromm habla de la importancia de aceptar la realidad tal como es, sin tratar de evitarla o negarla. La resistencia al dolor no solo lo intensifica, sino que también impide que crezcamos a través de él. El sufrimiento no es algo que debamos temer o evitar, sino algo que podemos aprender a manejar y eventualmente a transformar. Imagina que estás pasando por una situación difícil, tal vez el final de una relación, la pérdida de un ser querido o una experiencia dolorosa de fracaso. Lo primero que puede surgir es el deseo de escapar de ese dolor. Queremos que desaparezca, que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, este deseo de huir es, en sí mismo, una forma de resistencia. Es nuestra mente tratando de protegernos del sufrimiento, pero al hacerlo, lo único que consigue es atraparnos en un ciclo interminable. El dolor, por más doloroso que sea, tiene una función vital. Nos conecta con nuestra humanidad, nos enseña sobre nosotros mismos y nos brinda la oportunidad de una transformación profunda. Al resistirnos al dolor, lo que hacemos es negarnos a esta oportunidad de crecimiento. Es como si tuviéramos miedo de sumergirnos en el agua fría porque creemos que no la podemos soportar. Pero en realidad, al entrar en el agua, nos damos cuenta de que, al final, lo que parecía insoportable se convierte en algo manejable. La clave está en la aceptación consciente. Esto no significa rendirse o resignarse, sino más bien reconocer lo que estamos sintiendo sin tratar de cambiarlo o suprimirlo. Aceptar el dolor es un acto de valentía. Implica enfrentarnos a la realidad tal como es, sin adornos ni escapatorias. Es permitirnos sentir sin juzgar ni apresurarnos a superarlo. Aceptar no significa que dejemos que el dolor controle nuestra vida, sino que nos damos permiso para sentirlo, sin que nos defina. Este tipo de aceptación radical se convierte en un camino hacia la liberación. A medida que dejamos de luchar contra el dolor, descubrimos que éste pierde parte de su poder sobre nosotros. Es como si, al enfrentarlo directamente, el dolor se disolviera poco a poco, sin la necesidad de huir de él. En vez de ser algo que nos consume, el dolor se convierte en algo manejable, algo que podemos integrar en nuestra experiencia sin que nos controle. Imagina que estás sufriendo por la pérdida de alguien a quien amabas profundamente. El dolor puede ser devastador, pero si te permites sentirlo, sin negar que duele, sin resistir, te das a ti mismo la oportunidad de sanar. Si en vez de empujarlo hacia abajo, te permites experimentarlo, con el tiempo notarás que ya no duele de la misma manera. Es como una herida que, cuando es atendida correctamente, comienza a cicatrizar. La resistencia prolonga la herida, pero la aceptación promueve la sanación. Es importante entender que aceptar el dolor no significa no hacer nada. De hecho, el acto de aceptar conscientemente es profundamente activo. Implica observar lo que estamos sintiendo sin identificarnos con las emociones de forma reactiva. Cada vez que elegimos no resistirnos, nos hacemos más fuertes. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada vez que nos permitimos sentir sin juzgar, nos acercamos a un estado de paz interior más profundo. Desde la perspectiva de Fromm, este proceso de aceptación es fundamental para nuestra madurez emocional y espiritual. La resistencia al dolor nos mantiene atados a nuestra infancia emocional, mientras que aceptar el dolor es una forma de madurar.
Es en esta madurez donde encontramos una libertad genuina, la libertad de estar en paz con lo que nos sucede, en lugar de vivir constantemente en lucha con la realidad. Al dejar de resistirnos al dolor, también dejamos de ver el sufrimiento como un enemigo. Aprendemos a ver el dolor no como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para evolucionar. El dolor se convierte en una herramienta de crecimiento, en una experiencia que, aunque incómoda, nos enseña a ser más humanos, más empáticos y más sabios. Imagina cómo cambiaría tu vida si, en lugar de pelear contra el dolor, lo aceptaras como una parte natural de tu camino. ¿Qué pasaría si dejaras de temerle a las emociones difíciles y aprendieras a usarlas para crecer? La resistencia solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Al aceptar, el dolor pierde su poder sobre ti. 9. Transformar el dolor en poder. El dolor es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, y aunque no podemos evitarlo, sí tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante él. Desde la filosofía de Erich Fromm, el dolor es visto como una oportunidad para crecer y transformarnos. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo o una maldición, podemos aprender a verlo como una herramienta de crecimiento personal. Imagina que el dolor no es un obstáculo, sino una especie de llave que abre puertas hacia un yo más fuerte y sabio. Puede que te resulte difícil comprender esto cuando estás en medio de una experiencia dolorosa, pero si tomamos un paso atrás y reflexionamos, nos damos cuenta de que, a menudo, es a través de las experiencias más difíciles que descubrimos quiénes realmente somos. Erich Fromm, en su obra, profundiza en la idea de que el dolor puede ser una iniciación. Así como un árbol crece más fuerte cuando enfrenta vientos fuertes, nosotros también podemos encontrar una mayor fuerza interna a través de las dificultades. El dolor puede ser una especie de fuego que nos purifica y nos transforma en versiones más auténticas de nosotros mismos. En lugar de temerlo, podemos aprender a usarlo como combustible para avanzar en nuestro camino hacia el crecimiento personal. Cuando experimentamos dolor, nuestra mente a menudo entra en un estado de resistencia. Nos preguntamos, ¿por qué esto me está pasando a mí? O deseamos que todo desaparezca rápidamente. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver el dolor como una oportunidad de crecimiento, transformamos nuestra forma de vivirlo. En lugar de centrarnos en el sufrimiento en sí, comenzamos a enfocarnos en lo que podemos aprender de él. Aquí es donde entra el concepto de fortaleza interna. El dolor, en su capacidad de hacernos vulnerables, también nos da la oportunidad de conectar con nuestra resiliencia. Las personas que han atravesado grandes tragedias o dolores en su vida, a menudo surgen de ellos con una claridad y una fortaleza emocional que no tenían antes. El dolor no los destruye, sino que les permite redefinir su propósito y sus valores. Es importante recordar que este proceso no es fácil. No estamos sugiriendo que el dolor sea algo que debemos buscar, ni que sea sencillo de manejar. Pero, si lo abordamos con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, podemos empezar a ver cómo el sufrimiento puede ser transformado en poder. Ese poder no es necesariamente un poder sobre los demás, sino un poder interior. El poder de no ser dominado por lo que nos sucede, el poder de elegir cómo respondemos, el poder de crecer incluso en las situaciones más oscuras. Para ilustrarlo, imagina que has experimentado una ruptura amorosa devastadora. La mayoría de las personas caerían en la tentación de lamentarse, de revivir una y otra vez el dolor, y de tratar de llenar el vacío con otras relaciones o actividades. Pero lo que Fromm nos invita a hacer es reconocer esa herida y usarla como una herramienta de introspección. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Al hacerlo,
no solo sanamos, sino que evolucionamos como seres humanos. La transformación del dolor en poder también requiere una profunda aceptación de uno mismo. Debemos dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y comenzar a vernos como protagonistas de nuestra propia historia. Al hacerlo, el dolor deja de ser un lastre y se convierte en una fuerza que nos impulsa hacia adelante. El sufrimiento, entonces, deja de ser un obstáculo y se convierte en un catalizador de nuestro crecimiento personal. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos cambiar la pregunta a ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo usar esto para crecer? Este cambio de mentalidad transforma completamente nuestra experiencia con el dolor. En lugar de verlo como algo que nos debilita, comenzamos a verlo como algo que nos fortalece, algo que nos empuja a ser más sabios, más compasivos y más humanos. Es importante destacar que esta transformación del dolor en poder no significa negar la tristeza o el sufrimiento. No se trata de poner una capa de optimismo sobre todo lo negativo. Es más bien una forma de darle un propósito a nuestra experiencia. Es encontrar el significado en lo que de otro modo podría parecer simplemente una pérdida. Cuando logramos hacer esto, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado en nuestro camino hacia el autodescubrimiento. A través de este proceso de transformación, el dolor se convierte en una oportunidad para hacernos más conscientes de nuestra propia vida, para aprender a vivir más plenamente, para amarnos más profundamente y para ser más generosos y compasivos con los demás. A medida que crecemos a través del dolor, nos convertimos en personas más completas, más conectadas con nosotros mismos y con los demás. 10. El ciclo del dolor se rompe con la decisión de evolucionar. El ciclo del dolor puede ser tan repetitivo y persistente que a veces parece que nunca se acaba. En la vida, todos pasamos por experiencias dolorosas que nos marcan, pero lo que realmente define si este dolor será una carga o una lección es nuestra decisión de evolucionar a través de él. Tomar control sobre cómo reaccionamos ante el dolor es el primer paso hacia la liberación. En muchos casos, el sufrimiento se convierte en un ciclo porque nos aferramos a él, quizás porque no sabemos cómo soltarlo, o porque creemos que debemos seguir viviendo en él para honrar lo que hemos perdido. Erich Fromm, a través de su psicología del amor, sugiere que el sufrimiento tiene un propósito. Es una oportunidad para el crecimiento, una invitación a avanzar. La clave está en cómo decidimos ver ese dolor. Imagina por un momento que puedes ver el dolor no como algo que te destruye, sino como una oportunidad para evolucionar. Esta es la perspectiva de Fromm, quien nos enseña que no hay sufrimiento sin una posible transformación. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en el ciclo porque creen que el dolor tiene un control sobre ellas. Pero la verdad es que el control está en tus manos. Cada vez que eliges cómo responder al dolor, das un paso hacia el control sobre tu vida, hacia la transformación de ese sufrimiento en algo constructivo. Es importante entender que esto no significa ignorar el dolor o hacer como si no existiera. Al contrario, es abrazarlo, verlo, reconocerlo y entender que la vida no está tratando de castigarte. El dolor es una parte natural de la experiencia humana, pero solo cuando decidimos enfrentarlo con una mentalidad de crecimiento, el ciclo puede romperse. Es cuando te enfrentas al dolor de una manera que no te define, que te fortalece. Cuando nos quedamos atrapados en el ciclo de dolor, nuestra mente comienza a justificar una y otra vez las razones por las cuales no podemos superar lo que nos ocurrió. De alguna manera, nos pegamos a esa narrativa, como si eso nos diera identidad. Este proceso, aunque pueda parecer una forma de defensa, solo refuerza el sufrimiento. Como dice Fromm, lo que realmente necesitamos es aprender a dejar de identificarnos con el dolor
y aprender a vivir sin depender de la victimización. No se trata de que el dolor desaparezca mágicamente, sino de dejar de ser prisioneros de él. Así que, ¿cómo se rompe este ciclo? La decisión de evolucionar es la respuesta. Y esa decisión se toma en el momento exacto en que eliges no quedarte estancado en lo que te hizo daño. Desde el momento en que tomas la decisión de evolucionar, el dolor empieza a perder su poder sobre ti. El cambio no sucede de inmediato, pero ese pequeño paso te pone en el camino correcto. Ya no eres un prisionero del sufrimiento, sino un creador de tu futuro. El sufrimiento pierde su poder cuando dejas de resistirlo y decides usarlo para avanzar. La evolución personal que Fromm nos propone no es fácil ni rápida. Es un proceso de transformación profunda. Es el tipo de evolución que requiere mirar al dolor cara a cara y decir: sé que me ha afectado, pero también sé que esto no me define. Tengo el poder de cambiar, de crecer, de avanzar hacia algo mejor. Este es un acto de valentía emocional, porque al tomar la decisión de evolucionar, no solo estás dando el primer paso hacia tu propia sanación, sino también hacia una vida más auténtica y libre. Ahora bien, no podemos olvidar que esa decisión de evolucionar no es solo una actitud mental, es una acción que se traduce en elecciones diarias. La manera en que te hablas a ti mismo, la forma en que eliges relacionarte con los demás, cómo afrontas cada nuevo desafío. Todo eso es una extensión de esa decisión de avanzar. Fromm no hablaba de una evolución pasiva, sino de una evolución activa en la que tomas la responsabilidad de tu vida y eliges vivir de manera que te lleve a un propósito más grande, a una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que elijas mirar el dolor como una oportunidad, estarás desmantelando el ciclo. Y aunque ese proceso puede ser doloroso a largo plazo, se convierte en una de las mayores fuentes de poder personal. Es ahí donde el verdadero cambio ocurre, y el ciclo del sufrimiento se reemplaza por un ciclo de crecimiento. Lo que Fromm nos invita a hacer es tomar una decisión activa de romper ese ciclo y mirar el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. Al hacerlo, transformamos todo lo que hemos experimentado en algo que nos empodera, en algo que nos ayuda a ser mejores personas. Porque al final del día, la forma en que elegimos vivir después de la adversidad es lo que realmente define nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal